Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación responsable, objetiva, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento. Recordándoles, como siempre hacemos, que el próximo 3 de febrero, pues estaremos llegando al año 31, 30 años más 1, 3 décadas más un año de estar en el aire Portafolio Extra, horario nocturno, siempre en vivo, nunca interrupciones, y aquí estamos, sobrellevando situaciones, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? No tengan dudas de que así es y así ha sido, así es y así será mientras podamos, ¿verdad? Y fíjense cómo hemos estado desde 21 de diciembre con muchas dificultades de salud y hemos estado asumiendo la responsabilidad a veces en condiciones muy difíciles. Pero bueno, en el caso mío es una práctica vieja, porque de hecho he estado muy bien de salud en los últimos tiempos y esto no es más que un recordatorio, ¿verdad? De todas las maletas guardadas, ¿verdad? Los archivos que hay por ahí detrás. Pero aquí estamos, ¿verdad, amigos? Miren, hoy es una fecha importante para la República Dominicana. Hoy es una fecha histórica, realmente. Porque hoy, en 1972, un 12 de enero de 1972, ocurrió lo que la historia recoge como la Batalla de las Américas, que fue la batalla entre apenas cuatro miembros vamos a decirlo de esta manera, de la izquierda dominicana, del grupo Los Palmeros, como se denominaba ya en ese último tramo, que era una especie de, digamos, infantería, vamos a decirlo de esa manera, pero simbólicamente, del proyecto de Francisco Alberto Camaño Deñó, que estaba en Cuba entrenándose para venir a hacer una incursión guerrillera, una incursión armada. Y este grupo, Los Palmeros, era el grupo, digamos, de avanzada, que iba a desarrollar un trabajo de guerrilla urbana, mientras Camaño y los que vendrían con él, que finalmente vinieron al año siguiente, 1973,
lo harían en las montañas, como dijo una vez Manolo, en las escarpadas montañas de Quisqueya, ¿verdad? Bueno, pues se trata de un acontecimiento que se dio casi de forma, yo diría que casual, porque ocurrió que ya los aparatos de inteligencia del Estado Dominicano tenían la información de que Amaury había retornado al país y le estaba dando seguimiento y lo habían estado acusando de una serie de acontecimientos, del asalto al Royal Bank creo que en Naco, si mal no recuerdo, hace tantos años. Y entonces se le estaba dando mucho seguimiento y ya con la información de lo de Camaño y todas estas cosas, hubo unos operativos, vamos a decirlo de esa manera, unas persecuciones que se estaban haciendo, y en esas persecuciones cayó una persona que era la que le había alquilado la vivienda allá en la autopista de las Américas, cerca del mar, que fue el lugar finalmente en donde se alojaron Virgilio Perdomo Pérez, Amaury Germán Aristi, Ulises Cerón y La Chuta Leal Prandi. Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, que fueron acompañando a Amaury. Era parte de ese equipo, de esa ala militar, político-militar, de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, el señor que le había alquilado la vivienda a estos cuatro, era una forma de esconderlo, porque había una persecución muy fuerte contra ellos, dijo que le había alquilado la vivienda a esas cuatro personas, perdón. Y entonces, inmediatamente, en la misma noche, en la madrugada, se aparecieron, el señor los guió a donde estaba la vivienda y confirmaron, me imagino que con fotografías y esas cosas, porque el señor no tenía nada que ver con eso. Y él los identificó, y entonces ya usted sabe que a partir de la madrugada comenzó aquello que se denomina hoy en la historia la Batalla de las Américas, que se desarrolló en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas hacia el este, ¿verdad? Desde la ciudad capital. Y entonces un día como hoy se recuerda ese extraordinario acontecimiento que terminó con la participación, se habla de miles, no recuerdo si 2.000, 3.000, 2.500, 3.500 efectivos de las diferentes fuerzas. Ahí se llevaron tanques de guerra, armas de alto calibre, aviones, yates, barcos, ¿verdad?, por agua. Hubo un avión que vino desde, si mal no recuerdo, desde la base Ramey, en la base militar estadounidense en Puerto Rico. Tuve el honor de estar ahí una semana en una ocasión, hace muchos años ya. Y un avión de esa base fue destinado a hacer el trabajo de ubicación, ¿verdad? Estos jóvenes, porque eran jóvenes, muy jóvenes, pero estaban preparados, entrenados, ¿verdad?, desde el punto de vista político y militar. Hay toda una historia que no vamos a entrar, antecedentes que no vamos a entrar en esos detalles por razones de tiempo. Lo cierto es que muy tempranito en la madrugada salieron de la casa Ulises Cerón y La Chuta, bienvenido Leal Prandi, amaneciendo, ¿verdad? Salieron aparentemente a hacer algún tipo de actividad que tenía que hacer, e inmediatamente los ubicaron y los mataron. Ellos lograron matar 2 soldados dominicanos en la balacera, pero ellos 2 fueron muertos antes de que amaneciera. Quedaban 2, o sea, en menos de 20 minutos ya habían eliminado el 50% de la fuerza de fuego del grupo de los Palmeros. Quedaban Virgilio Perdomo Pérez y Amaury Germán Aristi,
que debo decir que a ellos sí los conocí, a Ulises y a La Chuta no lo conocí personalmente, pero a Mauri y a Virgilio. Virgilio tenía mucha vinculación con Santiago, y a Mauri también. Y bueno, tuve ese honor, incluso en una circunstancia que algún día lo contaré aquí, que fue muy espectacular aquella situación, de la que fui testigo, ¿verdad? Pero bueno, entonces quedaron a Mauri y Virgilio, que lograron eludir el cerco, salir de la casa y apertrecharse en una, ¿cómo decirlo?, una cueva, en una caverna, de esas cavernas que se producen a la orilla del mar, ¿verdad? Y se metieron ahí para poder contrarrestar lo que era una agresión desigual de miles de soldados de fuerza de fuego que no había forma de comparar. Y de forma increíble, estos dos hombres de la izquierda dominicana permanecieron ahí batiéndose a tiros, probablemente con poco armamento, porque tuvieron que salir corriendo de la casa a pertrecharse ahí. Aunque se dice que ellos tenían pertrechos militares, armas guardadas en esas cuevas por si tenían que hacer algún movimiento, estaban siendo perseguidos. Eso era lógico que lo decidieran, ¿verdad? Y entonces estuvieron ahí desde la madrugada, cuando comenzó el pleito, hasta en la tardecita, que fue cuando lograron finalmente eliminarlos, asesinarlos. Estamos hablando, señores, de uno de los combates más férreos y más desiguales que haya vivido la República Dominicana, que ha vivido muchos enfrentamientos desiguales, comenzando por la revuelta de abril de 1965, que pues los dominicanos tuvimos que soportar fuerzas como las fuerzas militares de los Estados Unidos, el Navy, la 42ª División Aerotransportada, que fue la que nos metieron aquí en la invasión del 1965, que obviamente tenía armamentos de los que no disponía el grupo de constitucionalistas que estaban luchando por la preservación de la democracia en la República Dominicana. Pero bueno, este acontecimiento, fíjense lo triste de la historia de la República Dominicana, que es que este es un evento, un acontecimiento, un recuerdo que debería ser latente, permanente en la memoria histórica del país. Desgraciadamente, por ejemplo, en el día de hoy, he visto prácticamente nada respecto de un acontecimiento como este, que ocurrió en un día como este de hoy, ¿verdad? Que llenó de tensión a toda la República Dominicana, porque realmente tampoco se sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Se sabía que era algo muy grande por el volumen de armas, de equipamientos militares, aviones, barcos, etcétera, y la cantidad de miles de militares. Y después, bueno, ya en la tarde se fue conociendo los detalles de qué se trataba. Después del mediodía, alrededor del mediodía se fue conociendo ya la información. Así es que desde aquí, desde esta humilde tribuna que es Portafolio Extra, pues definitivamente queremos rendir homenaje, honor a Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi, La Chuta y Ulises Cerón Polanco, 4 gladiadores realmente de la historia de la República Dominicana. Como todo el mundo sabe, una gran parte de la juventud, de lo mejor de la juventud de la República Dominicana, perdió la vida con aquella, operación de exterminio que comenzó con la operación Limpieza en la revuelta armada, pero que continuó ya con Balaguer en el poder, ¿verdad?
y que tanta sangre, luto, dolor llevó a la República Dominicana. Lo mejor de la juventud de esa época fue diezmado, incluso de una manera ya en esta etapa selectiva. Así es que honor y reconocimiento a estos jóvenes héroes de la República Dominicana. Miren, en el día de hoy se ha celebrado la audiencia en el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional del tema del YESEP, del colapso del techo del YESEP y obviamente la muerte de una cantidad impresionante entre muertos y heridos. Estamos hablando de 346 víctimas. Bueno, víctimas y querellantes. Subió a 346 la cantidad de gente que se ha querellado. Hoy se pudo ver a Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat López, que estuvieron asistiendo al tribunal, a este juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Y allí pues fueron recibidos, y yo diría que no es para menos, no es lo deseable, pero bueno, no es fácil. Fueron recibidos por familiares de los fallecidos, vociferándole cosas, gente que no está, digamos, y no lo puede estar, ni contenta ni conforme con la desaparición de sus familiares en situaciones, ¿verdad? Ahí están ellos llegando, ¿verdad? Hubo un momento que se puso un poco álgida la cosa por la gente voceándolo, ¿verdad? Ya ustedes se imaginarán lo que le estaban voceando. Pero el juez Raimundo Mejía Zorrilla se zapateó, otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que finalmente notifique la acusación presentada contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López. Y bueno, ya está bueno, notifiquen la jodida acusación al Ministerio Público, que en este país se toma el tiempo que le da la gana. Bueno, pues el juez decidió eso y fijó entonces para el 16 de marzo la próxima audiencia de ese proceso. Eso se produjo también porque los abogados de los querellantes manifestaron en audiencia que a 2 meses ya de ellos haber presentado la acusación, ni siquiera habían sido notificados formalmente del contenido del expediente. Oigan eso, ¿eh? Bueno, ya hay las dificultades esas que mencionaba en esa imagen, ¿verdad? Entonces, no habían sido notificadas las personas que presentaron la acusación. Y entonces el Ministerio Público, el plazo concedido al Ministerio Público va a comenzar a correr mañana. Pero también el magistrado otorgó un plazo de 30 días a los querellantes, a todos, para que decidan si ellos se van a adherir a la acusación que presentará. Dice presentada, pero arriba dice que no lo han presentado, le están dando un plazo para que la presenten. El órgano acusador, que es el Ministerio Público. Entonces los querellantes tienen la posibilidad de o irse por su lado y querellarse ellos, ¿verdad?, como actores civiles, o unirse, ¿verdad?, a adherirse a la acusación que está detentando y ostentando el Ministerio Público del Distrito Nacional. Así es que esto se activa. Yo diría que la verdad es que uno no entiende cómo es que la justicia puede manejarse de esa manera. Ya en 2 meses y medio más o menos, fue creo que en marzo, abril, el 8 de abril creo que fue. Usted que fue allá el 8 de abril fue. El 8 de abril. Estamos hablando de que en 3 meses, más o menos, estaremos
cumpliendo un año de tantas muertes, de tanto revuelo, de tanta preocupación, que por cierto, se dijo que se iba a hacer una revisión a nivel nacional de todos los edificios que presentaran algún tipo de dificultad, una expertise completa a nivel nacional para evitar que volviera a pasar eso. Y yo dije aquí, lo dije al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, pregunté si alguien conocía que así se estaba haciendo algo. Bueno, se ha hecho los de los chinos, exclusivamente, que todo el mundo sabe que no tiene nada que ver o que podría tener que ver con eso, pero que la razón fundamental es otra y de otro corte. Que aquí lo hemos conversado también en múltiples ocasiones y que deberemos volver porque tenemos algunas informaciones también respecto de este tema. Pero lo cierto es que da la impresión como de si la justicia, el Ministerio Público, digamos, supone que dando largas al asunto, la gente, los que tuvieron pérdidas de familiares, van a olvidar esto, y todo el mundo sabe que eso es imposible. Y le dan largas y largas al asunto, y que tiene un juez de la instrucción que ponerle un plazo. La gente está dando vueltas, búscame la acusación. Y a los que están acusando de forma privada, también le dan un plazo. O se adhieren o presentan la acusación. No, vamos a seguir en esto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la intención de darle tantas largas a un asunto que yo no sé, pero a mí me parece que está muy claro todo? Yo no sé, digamos, qué leyes se aplicarían ahí, ni cuáles son las sanciones, ni si es un asunto criminal o de simple negligencia. Yo no tengo esa información ni tengo ese conocimiento. Pero lo cierto es que hay que adelantar ese proceso e ir resolviendo, digamos, de forma decente y con respeto a los que perdieron familiares allí y otros que quedaron en situaciones precarias también, que siguen con problemas de salud graves. Darle respuesta. Si fuera un asunto de politiquería y de no sé qué cosa, pues eso se hubiera resuelto hace tiempo. Estuviéramos oyendo la gallera hace tiempo apostando. Pero bueno, pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Homs Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homs Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar.
Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol, más reserva. Hecho de béisbol, más reserva. El que cree también anotó. Pegó un batazo, ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó. Pegó un batazo, ya la mandó. Ay, hecho de béisbol, más reserva. Hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego. Cuando sople el encima sin freno. Hecho de béisbol, más reserva. Hecho de béisbol, más reserva. El que cree también anotó. Pegó un batazo, ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, y quiero comentarlo, no es, digamos, las características de este programa, pero me ha llamado tanto la atención el dolor que ha ocasionado este acontecimiento, que por eso quiero primero unirme al dolor de esa familia y hacer el comentario. Me estoy refiriendo al fallecimiento en el día de ayer de la joven Eunice Peña, que era la esposa del conocidísimo merenguero típico dominicano Kiko el Presidente. Tenía un cuadro de salud serio, grave, lo arrastraba hace años. Tenía un cáncer en progreso, pero parece ser, no se detalla claramente si el cáncer era el que tenía en la cara o esa era otra enfermedad aparte del cáncer, porque hoy me confundí con unas informaciones. Pero bueno, es lo mismo todo. Y la verdad es que ver a Kiko el Presidente, un hombre que hemos visto alegrando al país durante tantos años, un entusiasta de la actividad, de la alegría, del merengue típico, una figura del merengue típico y de la cultura dominicana, que derrumbado, este hombre derrumbado, tenían más de 30 años juntos, imagínese usted, eso es como ser familia, y verlo en esa circunstancia, pues me llamó poderosamente la atención. Él mismo fue que dio a conocer el fallecimiento de su esposa, Eunice Isabel Peña, que murió, por cierto, en esta ciudad de Santiago, creo que en el Homs, si mal no recuerdo. Así es que paz a los restos, paz al alma de Eunice Peña, y bueno, solidaridad, paz, tranquilidad, aceptación para Kiko el Presidente, que definitivamente está atravesando por una situación muy dura para cualquier persona, y más para él, que parece que esa relación con su compañera era muy fuerte, ¿verdad? Era muy fuerte. Así es que, bueno,
nos unimos a ese dolor. Miren, amigos, por otra parte, mi querido amigo y primo, Pedro Genaro Pérez Fernández. Pedro Genaro Pérez, todo el mundo conoce a Pedro Genaro en Santiago, desde hace tantos años vinculado a los medios de comunicación, El Siglo, El Hoy, los periódicos, etc. Ustedes recordarán que él editaba una revista hace muchos años que se llamaba La Ciudad Corazón. Ciudad Corazón, más bien, Ciudad Corazón. Y bueno, él se fue involucrando en una serie de actividades profesionales que hicieron que ese proyecto lo pusiera en pausa. Él estuvo como gerente en instituciones importantes del país, etc. Y entonces, en estos últimos días, ha retomado ese proyecto, pero ahora como una plataforma digital, lo cual me parece genial, me parece brillante. Antes, Ciudad Corazón era una revista muy lujosa, muy bonita, que era muy seguida por el país. Pero ahora es una plataforma digital que obviamente le permite una mayor, digamos, presencia y difusión hoy día a lo largo y ancho de todo el planeta, porque la difusión digital es planetaria. Y bueno, ha salido, están comenzando a salir ya los artículos del staff que va a estar acompañando a Pedro Genaro Pérez en esta nueva versión, ahora digital, de Ciudad Corazón. Hay un artículo, por cierto, que he visto hoy, y así me enteré, de una amiga que conocí hace muchos años, que tengo mucho tiempo que no la veo, a pesar de que está en Santiago. Es Milagros de Jesús Félix, que escribió Desde el Corazón de Santiago, un primer artículo, ¿verdad?, para introducir. Y entonces ella hace ¿cómo decirlo?, un briefing, una visión del nuevo Santiago, de lo que es el Santiago que están haciendo. Porque obviamente lo que tenemos en Santiago en este momento y la explosión que está a punto de hacer Santiago, es mayor todavía, no tiene nada que ver con el Santiago que vivimos nosotros hace algunos años, ni siquiera hace tantos años. Santiago se ha convertido en una gran metrópolis, una metrópolis que va a ser la cabeza del Cibao Central de la República Dominicana. No recuerdo si hablé aquí de una reunión con profesionales del desarrollo urbano y técnicos en la que participé, en donde ellos decían que Santiago, que el área metropolitana, como ocurrió por ejemplo en Puerto Rico y como ocurrió en el área triestatal, en Nueva York, New Jersey, esa zona, Santiago como centro se ha ido extendiendo hacia La Vega, hacia Moca y hacia Navarrete. Y están hablando los técnicos de que el área metropolitana, es decir, ya no va a haber distinción de La Vega, Moca, Santiago, Navarrete, no, va a ser el área metropolitana, ¿verdad?, que va a llegar hasta La Vega, o sea que La Vega se va a integrar como área metropolitana a Santiago, Moca también y Navarrete. Que de hecho eso está ocurriendo. Quedan en el interín de esas carreteras, quedan algunos espacios todavía, digamos, no construidos, o algunos que están dedicados a la agricultura, pero es evidente que eso en cuestión de pocos años se va a completar y se va a cerrar completamente en términos de área urbana, desde Santiago hasta La Vega, desde Santiago hasta Moca y desde Santiago hasta Navarrete. Y que toda esa zona va a ser solamente un área que se conoce como área metropolitana. Y este artículo de Milagros de Félix, Milagros de Jesús de Félix, que es una santiaguera enamorada de su ciudad, de su pueblo, es bellísimo. Así que yo los invito a ustedes, primero,
a seguir de nuevo ahora en la versión digital, a Ciudad Corazón, versión digital, y por qué no aprovechar y leerse este artículo de Milagros de Jesús de Félix sobre Santiago. Da una serie de detalles que a veces a uno hasta se le escapan por la cotidianidad. Qué bueno que Pedro Genaro haya retomado este interesante proyecto y que ahora sea digital, porque evidentemente eso facilita mucho a todos, nos facilita mucho el conocimiento del contenido de esta plataforma nueva como digital, pero que tiene una historia, un antecedente también brillante. Miren, a mí me gustó que el gobierno dominicano haya desarrollado en el día de ayer un consejo de ministros, un consejo de ministros extendido, ¿verdad? Vale decir, porque eran mucho más que ministros los que estaban allí, y qué bueno también que fuera extendido. Y que tuviera la participación de algún planificador. Vi que un planificador del Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen experiencia en esas materias, participó. Yo en el pasado tuve oportunidad de participar de ese tipo de experiencias en términos de desarrollo, en términos de compromiso, en términos de planificación y de presupuestos, en términos de priorización, en términos de privilegiación de, las cosas más importantes o las más necesarias, a veces las más urgentes, que no necesariamente es lo mismo. Pero qué bueno que se comenzó el año con esta reunión y que de ahí ha salido un proyecto de priorización de iniciativas. Vamos a priorizar las iniciativas, las que sean más importantes, más urgentes, qué sé yo, y de acuerdo a los recursos con que contemos, porque evidentemente uno de los problemas principales para el desarrollo de todas estas cosas es la parte económica. Ojalá que sí podamos. Hubo, repito, un acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Repito, yo tuve esa experiencia con el mismo BID en una ocasión y con los fondos europeos también. Esa gente tienen unas experiencias a nivel del mundo, porque es que están en todas partes y cuando te facilitan, te transmiten esos conocimientos, esas informaciones, esas planificaciones, pues, y esas experiencias, pues definitivamente es un paso ganado que tenemos como país. Así es que qué bueno que haya sido así y que arranquemos el año de esta manera tan interesante. Pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora, llegar a Punta Rusia, a la Ensenada o a Cayo Arena es cuestión de minutos. Con una carretera majestuosa, segura y bien construida. Esta región resurge con esplendor gracias a esta gran inversión de infraestructura vial, muestra de la visión del presidente Luis Abinader de llegar a las zonas más distantes, vulnerables y olvidadas, llevando prosperidad y bienestar a todos y todas. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra. La fuerza de la verdad. Por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una reunión, si mal no recuerdo fue el sábado, con los principales interesados a nivel del planeta en términos de meterse en el negocio del petróleo con Venezuela, de robarle el petróleo a los venezolanos. Porque un petróleo que le corresponde a Venezuela, nadie tiene que estarlo negociando, ni mucho menos. Pero no voy a entrar en esos detalles, voy a entrar en un detalle interesante. Y es que durante la reunión, Donald Trump habló con los principales magnates petroleros del planeta. Y ahí estaba, obviamente, la Halliburton, que es, me parece que la más grande del mundo, que es norteamericana, que estaba en Venezuela operando, tenía muchos años. Todas las que operaban en Venezuela eran americanas, la mayoría, casi la totalidad, eran compañías americanas que tenían concesiones y ese tipo de cosas. Y que estaban haciendo lo que les daba la gana también, que es lo que buscan que hagan de nuevo. Entonces el principal ejecutivo de la Halliburton en la reunión, en un momento Donald Trump dice que ahora sí ellos van a poder operar y que él garantiza y que sé yo qué, y que por aquí, y que por allí, que por cierto la mayoría no estuvo de acuerdo, dijo que no le interesa ahora mismo las cosas como están, que ese negocio como que no le interesa. Creo que es un cuento, pero bueno. Pero lo que quiero destacar es que el principal ejecutivo de la Halliburton, cuando Donald Trump dijo que le habían impedido operar en Venezuela a ellos, a esos magnates petroleros que usted está viendo en esa foto, el principal ejecutivo de la petrolera Halliburton le dijo a Donald Trump que ellos no dejaron de operar en Venezuela por el gobierno de Venezuela, que ellos dejaron de operar en Venezuela por culpa de las propias sanciones impuestas por Donald Trump en el 2019 durante su primer mandato. Ya ustedes se imaginarán lo que ocurrió en esa reunión cuando Donald Trump está haciendo, aparentemente se les olvidan las cosas cuando le conviene, porque tiene muy buena memoria para otras cosas. Las sanciones hicieron que las sanciones de Estados Unidos hicieron que la propia compañía de petroleras estadounidense tuvieran muchísimas dificultades y tuvieran que dejar de operar. O sea, ahora él le garantiza y no sé qué cosa, y le dice que el gobierno le impidió operar. No fue el gobierno que nos impidió operar. Nosotros operábamos en Venezuela sin problemas.
fueron las medidas que usted dispuso las que nos hicieron salir y dejar de operar en el 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. O sea, que metió la pata de una manera extraordinaria. Que a él no le importa. Este señor definitivamente está, yo he dicho que está un poco senil, aparte de que él se cree un poco cómico, actor cómico y esas cosas, que realmente es muy triste, es muy triste. Miren, amigos, por otra parte, hay un chisme grandísimo a lo interno del gobierno dominicano, más que del gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, que tiene dos vertientes. Una es el chisme que lo destapó Alfredo Pacheco con el tema de las cancelaciones, que aparentemente son ciertas y que aparentemente son cancelaciones que van más allá de que cuando hay un cambio de un ejecutivo, el ejecutivo trae un pequeño staff, que es su equipo, y lo colocan, equipo de confianza, ¿verdad? Técnicos y esas cosas, pero parece que va más allá y que las cancelaciones son en una cantidad, digamos, desproporcionada para un gobierno que ya tiene 5 años, ¿verdad? Y que además son del partido, que no debería ser, pero desgraciadamente así son las cosas en este país. Y entonces Pacheco salió y dio la voz de alarma, y ha habido otros que han denunciado que hay cancelaciones de estos nuevos que han entrado recientemente, y de algunos que no tan recientemente. Y por el otro lado está el otro chisme entre la situación que se produjo con la gerente de, ¿cómo se llama esto? La gerente como de investigación de la Dirección General de Impuestos Internos, que Magín fue director de Impuestos Internos, Magín Díaz, fue hace algunos años, creo que en el último gobierno del PLD, director general de Impuestos Internos, y que ahora es el ministro de Hacienda de este gobierno. Parece ser que habían unas investigaciones que se hicieron en algún momento, o que se seguían haciendo, respecto de algunas conductas de Magín cuando fue director de Impuestos Internos en aquel momento. En aquel momento yo tuve información que no la divulgué, pero tuve información de primera mano de ciertas situaciones que se estaban produciendo allí. No quiero meterme en eso en este momento. Y entonces Magín, de una forma introspectiva, un profesional, digamos, con un cierto talante, que yo no sé, pero a mí me parece que le gustan mucho los cargos públicos, se pasa el año entero, los años se los pasa José. Cuando está afuera, porque no es de ningún partido, está con todo el mundo, pero cuando está afuera, está joseando la posición. Yo no sé si no trabajará durante todo ese proceso, hasta que lo consigue de nuevo. Pero así ha sido. Tuvo en la CDE en una ocasión, y se pasa años opinando y favoreciendo al que esté en el poder, ganándose la confianza, ¿cómo le digo? Sí, vamos a decir la confianza del que esté en el poder, y finalmente los convence, porque además tiene formación. Y entonces esta señora, él le está pidiendo que le dé la clave de la computadora para él meterse en la computadora, que probablemente fuera para borrar lo que está, la investigación que tienen ahí, porque la Dirección General de Impuestos Internos, aunque es un organismo autónomo, pertenece al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Finalmente, pero es autónomo. Bueno, y se ha armado un escarceo ahí, que se dice que ya desde ayer en la tarde y hoy ha comenzado a circular la versión de que eso comenzó con una discusión, con un enfrentamiento delante del presidente de la República en el Palacio Nacional entre Luis Valdés, el director de Impuestos Internos saliente, el que duró casi 5 años, de este gobierno del presidente Abinader, y Magín Díaz, el ministro de Hacienda. Hubo una confrontación que aparentemente hasta el presidente tuvo que mandarlo para el carajo, según la información que hay,
llamarle la atención. Sin embargo, el que fue cancelado fue Luis Valdés, y se puso a Pedro no sé qué cosa, un contable, pero Magín sigue en su posición, porque obviamente Magín responde a otra estructura de poder, ¿verdad? Con los grupos económicos poderosos, pero además que está llamado ahí para preparar la reforma fiscal, y probablemente sea muy difícil en este momento, por un enculillamiento del presidente, salir de ese problema. Lo cierto es que se están produciendo unos escaseos internamente ahí que a mucha gente le está llamando la atención. A mucha gente le está llamando la... Hay otros también, pero bueno, usted sabe que a veces en los gallineros se arreglan las cosas. Vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto, pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. No me gustó, tengo que decirlo. Oigan esto, la República Dominicana y otros 7 países rechazaron un reconteo de votos generales que mandó a hacer la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de las elecciones en Honduras, ¿verdad? Ustedes saben que tienen 2-3 semanas en una lucha permanente y en unas elecciones en las que metió la cuchara Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, apoyando a uno de los candidatos, el suyo, el que él quería. Argumentaron los República Dominicana y esos 7 países que eso debilita la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afecta la institucionalidad democrática de ese país. Rechazaron la violencia de la oposición y protestas que han estado haciendo la gente de la oposición. Y están reconociendo a Nasri Asfura del Partido Nacional, un partido conservador que fue el que apoyó Donald Trump, que quedaron parejos, prácticamente parejos, por pocos votos en ese proceso electoral, y que, como siempre ocurre cuando son tan cerradas, se ordena un reconteo de votos. Pero la pregunta es, exactamente eso, pero lo contrario, fue lo que hizo República Dominicana con Venezuela. Pidieron el reconteo de votos. Aquí rechazan el reconteo de votos. Aquí dice que eso debilita la autoridad del Consejo Nacional. Pero cuando pidieron eso, lo contrario para Venezuela, no debilitaba la institucionalidad del Consejo Electoral. No rechazaron, ahora rechazan la violencia de lo contrario, pero la otra vez en Venezuela no rechazaron eso. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es
que en este caso el candidato que se beneficia de esa posición de República Dominicana y de otros 7 países, que hay que ver cuáles son los países donde nos estamos alineando, andan atrás de Donald Trump. Están siendo partícipes de los deseos de Donald Trump. Y a mí eso no me gusta, no me está gustando. ¿Por qué exactamente de una manera en las 3 o 4 cosas que están actuando en términos de Honduras? Fue todo lo contrario en el caso de Venezuela. Muy extraño. Bueno, extraño no, porque se sabe cuál es la razón de todo esto, pero una con violín y otra con guitarra. Eso es lo extraño de todo esto, ¿verdad? Que en un sitio es de una forma y en el otro país es de otra forma. No es una política coherente, permanente. Pero siempre hay argumentos para todas estas cosas. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención, les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó